¿Cuánto dinero tiene ahorita? Yo podría dártelo porque yo tengo un patrimonio familiar, que es un patrimonio que tiene un holding con mi familia y con mis padres, en lo cual pagamos impuestos y tenemos todos los reportes de impuestos. Pero o sea, me refiero, si usted nos dice cuánto dinero tiene ahora, sabemos al terminar la presidencia si usted ganó dinero ilícitamente o no. Nosotros tenemos unos recursos ahora que son personales míos, pero esos no son los recursos porque tenemos recursos familiares. Entonces cuando llegamos al gobierno, yo le voy a dar una autorización a Transparencia Internacional, como lo hice siendo pero de una vez ahora díganos cuánto dinero tiene ya y lo arreglamos. No, porque nosotros es un dinero, yo no puedo decir de nuestros recursos ya como recursos de gobierno, recursos personales, perdón, son posiblemente 1.2 millones de dólares aproximadamente. Ok, pero eso es lo que usted dice que tiene, entre 1 millón y 1.200.000. Bueno, es mucho más. Pero... ¿Cuánto dinero tiene? O sea, me parece que es una pregunta legítima. Sí, ¿O cree es una que pregunta, no está siendo justo? No es una pregunta legítima. Luis Abinader cobra 400,000 pesos como su sueldo de presidente. Pero ese dinero lo dona a varias organizaciones. Lógicamente, Abinader no necesita ese dinero, sobre todo porque genera miles de millones de pesos junto a su familia a través de más de 10 grandes empresas que tienen a nivel nacional. Hasta ahí todo va bien, y seguirá bien si estuviéramos hablando de una persona que no se quiera pintar como nacionalista y que no quiera aparentar que le importan los intereses del pueblo dominicano. Todo estaría bien si Abinader no se llevara todo el capital y las ganancias de esas empresas dominicanas a paraísos fiscales para esconder el patrimonio y para no tener que pagarle impuestos al Estado dominicano sobre esos grandes y millonarios capitales. Y eso lo están haciendo tanto Luis Abinader como su esposa Raquel Arbaje, que es igualmente multimillonaria. Abinader es el político más rico de América Latina. ¿De dónde salió todo este dinero? El principal motivo por el que esconde su fortuna es para que no se descubra algún tipo de enriquecimiento ilícito una vez en el poder. Nunca en mi vida yo había visto que se le hiciera tan difícil a una persona responder cuánto dinero tiene. Bueno, a Abinader se le hizo imposible. Es una lástima que un país como República Dominicana haya desarrollado su economía a base del lavado proveniente de grandes capos que se establecen allí por las facilidades y el ambiente propicio que ofrece el país para ejercer sin inconvenientes esta actividad ilícita. Y algo que es todavía más grave es el hecho de que ahora los capos son los que se están convirtiendo en autoridades, son los que se están convirtiendo en políticos y son los que se están convirtiendo en grandes empresarios de nuestro país. El lavado dinamiza la economía, sobre todo cuando son economías pequeñas como la nuestra, por la gran cantidad de millones que se mueven. Dominicana mueve todos los años 120,000 millones de dólares y más del 40% es proveniente del lavado. El lavado se practica en casi todos los países del mundo, pero muy especialmente en aquellos que son paraísos fiscales, como es el caso de Panamá, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago, etc. Si usted llega a cualquiera de estos países con 10 millones de dólares, ellos no se van a preocupar por la procedencia de ese dinero. A ellos no les importa si usted es capo, lavador o si ese dinero usted se lo robó.
A ellos les importa que el dinero entre a su país y te van a dar todas las facilidades para que crees una empresa con ese dinero o para abrir una cuenta escrow en donde estará seguro el capital sin tener que pagar impuestos. Este es el ambiente perfecto para el flujo global del dinero ilícito, proveniente de actividades prohibidas. Pero también a los paraísos fiscales llegan empresarios de todas partes del mundo que les interesa esconder su patrimonio o que les interesa asegurarlos sin tener que pagar los impuestos al capital. Muchos empresarios lo que hacen es producir la riqueza con sus empresas en un país, digamos como República Dominicana, que no es un paraíso fiscal, y ese dinero se lo llevan para los paraísos fiscales. Por ejemplo, nuestro presidente Luis Abinader y su familia tienen más de 10 empresas en República Dominicana que producen miles de millones. Pero a la vez tienen empresas offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas, que son paraísos fiscales. Abinader tiene a Padreso S.A., Little Cut Incorporated y Coral Garden Development Incorporated en Panamá, mientras que en las Islas Vírgenes Británicas tiene a Savoy Investment Ltd. Y Stella Corporation. Bueno, Abinader produce su riqueza en República Dominicana, pero se la lleva a Panamá y a las Islas Vírgenes por varias razones. No tiene que pagar los impuestos al capital, nadie se va a enterar de la cantidad de dinero que tiene, porque esos estados no auditan esos capitales ni crean informes contables para garantizar la confidencialidad de los fondos y de las empresas, para mantener el anonimato de los propietarios. Recuerden que Abinader no pudo decirle a Jorge Ramos cuánto dinero tenía. Es obvio que como ya él sabía que ganaría, no quería decir lo que tenía, porque sabía lo que le esperaba. Después de todas estas recaudaciones de campaña con dinero proveniente de empresarios, políticos, militares y capos, Abinader se destapa con una declaración jurada y un patrimonio escondido en paraísos fiscales de más de 70 millones de dólares. Esta es la declaración jurada del presidente y estos son los 70 millones de dólares declarado por el propio Abinader, y aquí están los dos países, dice bien claro, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Pero ahora, en 2024, Luis Abinader está negando este dinero. Claro, estos son montos autodeclarados y el que declara pone el monto que le dé la gana. Sobre todo cuando se trata de cuentas offshore en paraísos fiscales que no hay forma de auditar ni constatar la veracidad de lo declarado. Así es que muy probablemente Abinader tenga 5 o 6 veces más de los 70 millones de dólares declarados en 2020, escondidos en esos paraísos fiscales, no solo en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, sino también en otros paraísos fiscales más, porque el truco está en esconder el patrimonio, esconder el origen del dinero y sobre todo evitar pagar los impuestos correspondientes a esos millones. Al principio del gobierno de Luis Abinader, Alicia Ortega y su grupo S&N hicieron unas investigaciones junto a otros cientos de comunicadores pertenecientes a un grupo internacional de periodistas de investigación, en unas filtraciones de 11 millones de documentos provenientes de 14 firmas proveedoras de servicios de cuentas y empresas offshore. Aquí Alicia y su equipo descubrieron cientos de documentos y transacciones
que incriminaban al presidente Abinader como un evasor de impuestos por sacar el capital de sus empresas en República Dominicana y llevárselo a Panamá y a las Islas Vírgenes Británicas. Como Alicia y su grupo reciben cientos de millones del gobierno del cambio, dejó eso así, lo tocó por arribita y no volvió a tocar el tema. Algo parecido a lo que también hizo con Romina, la madrastra del presidente cónsul en Valencia, España, que vendía las visas a delincuentes de Medio Oriente. Obviamente, sacar el capital producido en República Dominicana y llevárselo a paraísos fiscales no es un pecado y tampoco es un delito, porque esto no está penado por nuestras leyes aún, pero sí es una rastrería, una traición a la patria y una falta de nacionalismo, sobre todo cuando se trata de un político que predica un supuesto bienestar común y que quiere llegar al poder, como de hecho llegó, para trabajar en favor de todos los dominicanos. Usted como político, una vez se lleva su dinero del país para esconderlo en cuentas offshore y no pagar impuestos, usted se convierte en un traidor a su patria, porque primero produce todos sus millones destruyendo uno de nuestros parques nacionales y áreas protegidas más importantes de nuestro país, que es el Parque Nacional Francisco Alberto Camaño Deñó en Atillo, Azua, con una planta de cemento que opera de manera ilegal en esa zona. Y segundo, esos billones se producen con lo que los dominicanos le compramos a sus empresas, o con lo que pagamos en sus universidades, o con lo que gastamos en sus hoteles. Pero en vez de invertir las ganancias en su país, se lo lleva para otro lado para mantener el patrimonio de la fortuna y para evadir el pago de los impuestos. Usted llamarse patriota, usted llamarse nacionalista, usted decir que lucha por los mejores intereses de la nación y hacer esta vagabundería, esta marrulla fiscal empresarial. Me parece a mí que el patriotismo, el nacionalismo y el deseo de que este país eche pa'lante, usted también se lo llevó a los paraísos fiscales y allá los tiene escondidos junto con sus grandes fortunas, señor presidente. Pero si lo hiciera Luis Abinader solo, tal vez no fuera tan alarmante la situación. Pero casi todos los altos funcionarios del gobierno del cambio tienen sus cuentas offshore en paraísos fiscales para no pagar impuestos. El director de aduanas Yayo Sanz Lobatón tiene su fortuna en paraísos fiscales. Bueno, de hecho, la oficina legal de Yayo es la que asesora a Abinader, su familia y sus empresas en dirección hacia los paraísos fiscales. Pero de igual forma, Samuel Pereira, el administrador del Banco de Reservas, también tiene su fortuna en paraísos fiscales. De todos los funcionarios de este gobierno, Samuel Pereira y Yayo Sanz Lobatón son los más amiguitos de Luis Abinader. Son de los que más recaudan en sus campañas electorales y son los que más asesoran al presidente en todos estos temas empresariales. De igual forma, hay muchos otros de los altos funcionarios del gobierno, como el ministro de la Presidencia Joel Santos, que también tienen sus cuentas offshore y que también hacen sus marrullas para evadir al máximo el pago de impuestos al Estado dominicano. Esta es una práctica que también la hacen algunos senadores y diputados del PRM y de otros partidos que son inmensamente ricos, pero que también es practicada por casi todos nuestros grandes y honorables empresarios.
Para sorpresa del pueblo dominicano, este es el gobierno de popis y riquitos evasores, que ya tiene todo listo para llevar a cabo una reforma fiscal, porque el gobierno necesita más impuestos, porque ya se corrió el tornillo con los préstamos. El país no aguanta más préstamos. Yo espero que en esta nueva reforma fiscal, en vez de que se le aumenten los impuestos a los pobres y a la clase media, se considere y se estudie a fondo todas las marrullas que hacen los ricos, incluyendo los funcionarios del gobierno, para no pagar los impuestos que les corresponde. Ojalá que se prohíba la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales. Ojalá que se prohíban las exenciones fiscales. Ojalá que se acabe el relajo de regalarles combustibles y energía eléctrica a los grandes empresarios. Pero lo que hace el Estado dominicano, y ahora mucho más en este gobierno de popis, blanquitos y ricos, es exonerar los impuestos a los empresarios, exonerarles los combustibles, exonerarles la energía eléctrica, exonerarles las aduanas, exonerarles el agua. Pero todos esos servicios y exoneraciones tiene que pagarlo el pueblo pendejo. Luego, estos empresarios hacen sus grandes fortunas, crean grandes riquezas, y lo que hacen es llevarse su dinero para los paraísos fiscales, mientras los gobiernos dominicanos tienen que manejarse con déficit porque el dinero no alcanza y siempre estamos hasta el cuello de préstamos. Pero esta vagabundería y esta rastrería hay que permitírsela a los empresarios, apoyado por el gobierno. Recuerden que este gobierno ha tomado 40,000 millones de dólares prestados y además ha recaudado 75,000 millones de dólares de impuestos, los impuestos que pagamos los pendejos. Pero resulta que todo ese dinero no se ve por ningún lado. Estamos hablando de más de 115,000 millones de dólares desaparecidos, porque apenas terminaron 3 obras de 100 millones de dólares cada una. Ya lo que se está diciendo es que los popis del cambio tienen todo este dineral escondido allá mismo en los paraísos fiscales y que lo utilizan a su antojo para hacer campaña y para comprar dirigentes de la oposición. Es bajar las tasas, aumentar los ingresos. Escucha, bajar las tasas impositivas, aumentar la formalidad de la economía, sí, para que entonces podamos ganar más ingresos. Y yo tengo un ejemplo. La reforma más exitosa, la que realmente subió los ingresos tributarios del país, fue la del 1992. ¿Y qué fue esa reforma? Bajar los impuestos. Okay. Aquí el impuesto sobre la renta te llegaba casi a un 80%, una ridiculez. Sí. Y se bajó a un 25%. La gente empezó a pagar más. Claro. Entonces, una sociedad donde más del 50% de la población está informada, no puede ser. Esa reforma lo que tiene que ser. Mira, aquí el ITEVI, por ejemplo, a 18 es exagerado. Vamos a bajarlo, pero para que todo el mundo lo pague. Porque tú te comes una carnita con frito y tú ves que la cuenta son 750 pesos y cuando tú ves son 750 pesos, cuando te traes la cuenta son 1,300. Sí. Pero mi amor, sí, es casi el doble. Entonces nosotros tenemos que bajar para que la gente también se aumente el consumo, pero también pueda pagar a la formalidad. Por supuesto. Y que se pague realmente. Y eso es fundamental. Y por eso esa reforma va a venir, claro, una reforma ya con impuestos razonables, sí, sabiendo que se está ganando bien, que se está gastando bien, perdón. La gente tiene que pagar también, porque claro no puede ser que uno pague y los otros no.